Imaginen una ciudad que siempre está llena de motos, ruidos, caos, mucha gente por las calles. Y imaginen ahora la misma ciudad un día vacía, los negocios cerrados, nadie en la calle y solo se escucha el ruido de las risas y el karaoke en casa de la gente. Así es Tet, el año nuevo vietnamita. Hola, soy Edgar, te doy la bienvenida a este canal. Mientras la mayoría habla del Año Nuevo Chino, hoy nosotros hablaremos de Tet, una celebración única que, aunque comparte similitudes con el Año Nuevo Chino, tiene características diferentes. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal, darle me gusta al video y activar la campanita para apoyar mi canal. Ahora sí, hablemos de Tet. Si español no es tu primer idioma, no olvides la actividad de comprensión en la descripción. Entonces, Tet y el Año Nuevo Chino tienen una cosa en común, que se celebran con base en el calendario lunar, lo que significa que no siempre se celebra en la misma fecha. Generalmente cae a finales de enero o inicios de febrero. Pero más sobre la diferencia de calendarios y por qué celebramos el año bisiesto y las fiestas de otras culturas se celebran en diferentes días, en el video aquí arriba. Parece insignificante, pero con el pasar de los siglos, los errores empezaron a acumularse. Regresando a Tet o el Año Nuevo Vietnamita, esta celebración es la fiesta más importante del año y es una mezcla de tradiciones, visita y respeto a los ancestros y supersticiones para atraer la buena suerte. Por ejemplo, el color rojo y el color amarillo. Y también, por ejemplo, el giro de estos cilindros para limpiar el karma. Una cosa importante es que estas supersticiones para traer la buena suerte son realmente importantes. Y, por ejemplo, la gente se viste de rojo o de amarillo. Y si alguna vez te invitan a la casa de un vietnamita durante el año nuevo, evita vestirte de blanco o de negro. Y, por cierto, si no lo has notado, en las bodas y matrimonios vietnamitas, la novia no se viste de blanco, se viste de rojo. Entonces, el Año Nuevo Vietnamita o Tet es como si fuera una mezcla del nuestro Año Nuevo y el Día de Muertos en México, donde se realizan actividades para respetar y recordar a los ancestros y aparte se llevan las supersticiones para empezar el nuevo año de la mejor manera.
Una cosa que me sorprendió la primera vez que vi el Año Nuevo vietnamita es cómo cambia Vietnam en los días previos a Tet. Los mercados se llenan de gente, es una locura de compras por comida y regalos, pero sobre todo para comprar flores y árboles. Y a diferencia de nosotros que compramos el pino como árbol de Navidad y lo tenemos durante el Año Nuevo, ellos compran el dao, que es un árbol de durazno en el norte con flores rosas, o en el sur un árbol con flores amarillas. Aunque muchas personas creen que el Año Nuevo chino y el Año Nuevo vietnamita son similares, tienen unas características diferentes. Una de las más curiosas es cómo está en el zodiaco uno de los años del calendario. En China se encuentra el año del conejo y en Vietnam ese mismo año es el año del gato. Una de las teorías más comunes es que dicen que la traducción entre gato y conejo suenan muy similar y por eso hubo la confusión y uno usa el conejo y el otro el gato. Otra de las diferencias entre el Año Nuevo chino y Tet es la comida. Mientras que en China se come el jiaozi, que son como los dumplings chinos que conocemos, en Vietnam se come el banh chuc en el norte y el banh tét en el sur. Y simboliza la prosperidad. El banh chuc es como un cuadrado y representa la tierra, y el banh tét es como un cilindro y representa el cielo. Este platillo en general es una hoja de banana, una hoja de plátano, rellena de arroz, y cuando se cose es un poco gelatinoso y pegajoso, y en el interior tiene carne y frijoles y se parece un poco a los tamales mexicanos. La preparación de este platillo es un gran evento, está toda la familia junta, se divierten, lo preparan un poco como las tamalizas en México. Y dime, ¿en tu país tienen alguna tradición de comida donde toda la gente se junte a cocinar durante las fiestas? Dímelo en los comentarios para saber más. Ahora veamos una de las cosas que a mí me impactaron más durante mi tiempo en Vietnam. Por si no lo sabían, yo viví en Vietnam un tiempo en mi vida, 2 años aproximadamente, y por eso les hablo de Vietnam y por eso celebro el Año Nuevo chino o Tet en Vietnam. Entonces, si estás en Hanoi o en Ho Chi Minh o Saigón, como dicen en Vietnam, son grandes ciudades y a lo mejor no se ve tanto este dato que voy a contar ahora. Pero los días durante Tet, los días después de la celebración, hay un silencio absoluto. Las ciudades están vacías, no encuentras nada. Y de hecho, si vives en Vietnam,
todos saben que tienes que comprar todas las cosas que vayas a comer y tomar durante toda la semana, porque los supermercados están cerrados, todos están en sus casas, no hay nadie en la calle, nadie. Entonces, si eres, por ejemplo, turista, puedes aprovechar para salir a pasear durante estos días. Pero es increíble como tanta gente, estas ciudades llenas de vida, de ruido, durante TED se vacían. Y claro, no podemos hablar de TED sin hablar del LICI, que es el dinero de la suerte. Para que lo vean, es un dong, un billete vietnamita. Son 10,000 dong, son aproximadamente 50 centavos de dólar. En algunas ciudades, no sé, en Ho Chi Minh, no recuerdo ahora, pero si comes en lugares locales, no puntos turísticos, con medio dólar, 50 centavos, con estos 10,000, puedes comer un platillo completo, una sopa, un pho bo o cualquier otra comida con solo esto. Entonces, el LICI es la entrega del dinero de la suerte. En Vietnam, los adultos tienen como tradición formar a los niños o a la gente menores a ellos y dar en un sobre rojo dinero de la suerte. Y no importa la cantidad en realidad, pero es para darle suerte y prosperidad a los jóvenes de la familia en el próximo año. Y a veces algunos chicos o gente joven también tiene como tradición darle el LICI a los adultos, pero más como agradecimiento por todo lo que les han dado durante su vida. Por último, por cierto, si pensabas que estaba en Vietnam, no es Vietnam por la nieve. Estoy en Rusia. Este es un templo budista que está aquí. Se llama Datsan Usen Choi Nei. Lo pueden ver en otro video que tengo aquí arriba. Entonces, por último, solo les quiero hablar de algunas recomendaciones si visitan Vietnam durante TED. La verdad que merece mucho la pena visitarlo durante este momento porque pueden ver una de las tradiciones y eventos más importantes del año. Y las recomendaciones que les doy es que los días previos a TED visiten los templos porque son los días más activos, más coloridos, llenos de eventos y donde pueden apreciar la cultura vietnamita en todo su apogeo. Y después de TED pueden dar vueltas turísticas por la ciudad porque, como les dije, están prácticamente vacías. Y si estás en una ciudad pequeña, no hay nadie. Y como he mencionado hace un momento, no olvides comprar tu comida, agua y lo que necesites en caso que donde estés no haya nada abierto. Además, por cierto, no olvides probar la comida gastronómica de este lugar. Vietnam está riquísimo. Toda la comida es buenísima, entonces no olvides visitar, probarlo todo. Y recomendación de un casi local durante mi tiempo ahí es comer la comida en la calle. Si ves un puestecito en la calle, gente sentada y piensas que está sucio, no lo es el mejor lugar para comer. Y evita los restaurantes turísticos porque es ahí donde en realidad te puedes enfermar. Para terminar,
te recomiendo, como mexicano que vivió en Vietnam por 2 años, te recomiendo visitar Vietnam durante TED, y no solo es un país hermoso. Y recuerda que la fiesta de TED es más que solo una fiesta, es una combinación de tradiciones, visita a las familias, a los ancestros, una mezcla de Día de Muertos y Año Nuevo y Navidad. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura, y déjame en los comentarios si quieres saber más sobre Vietnam. Intentaré contestar a las preguntas o hacer algún video sobre el tema. Muchas gracias, me llamo Edgar, dale me gusta al video, suscríbete, activa la campanita, comparte el video, y si español no es tu primer idioma, no olvides la actividad de comprensión en la descripción, o compártelo con algún amigo o amiga, conocido, conocida que esté estudiando español. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Me llamo Edgar. Adiós.